Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Acercándonos al término del mes de agosto del año 2022, estamos aquí y nos da mucho gusto darles una bienvenida, querido público, a este su espacio de la conversación Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. En este gusto, pues bueno, hacer mención, por ejemplo, de lo que se nos viene ya en el resto del año. Me estoy refiriendo muy concretamente a el otoño, por supuesto, todo lo que representa la movilización social, cultural, claro, económica también, del regreso a clases. Ayer, lunes 29 de agosto, como quizá ya todos están enterados, pues bueno, se da este regreso, pues quizá de una manera muy cercano a lo que era previo a la pandemia, digamos, con normalidad, este regreso a clases en la educación básica. Si bien la educación superior sabemos que tiene otros calendarios y que ya habían retomado actividades, siempre es importante, me parece, en nuestro país, reitero, por todo lo que me moviliza en distintos aspectos de nuestra sociedad, el regreso a clases. Y decía, pues bueno, lo que nos viene por esto, por cambios también, por supuesto, en la temperatura y que eso impacta en el ánimo. Nos acercamos cada vez más a la llegada del otoño, siguen las lluvias, se refresca un poco el ambiente y bueno, nos permite esto mantenernos muy activos en el centro de investigación con el trabajo permanentemente renovado para con todos ustedes y en el cual, como siempre, esperamos su ávida participación. Retomamos la conversación a la cual dimos pie la semana anterior. Espero tengan ustedes presente el título, el tema. He aquí, lo repito, por supuesto, para pues refrescar en la memoria de quienes estuvieron con nosotros la semana anterior y por supuesto para poner al día a quienes hoy se incorporan con nosotros en este muy interesante tema, el cual es el siguiente. En tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? La semana anterior, el día miércoles, con nuestra colega Valeria Reyes, comenzamos el desarrollo de este tema y un punto nodal que fuimos tocando, que tratamos ese día, era lo concerniente a decir cómo la respuesta del psicoanálisis es, a diferencia de lo que se propone en todos los otros discursos, el hecho de resaltar, rescatar, hacer siempre énfasis en la singularidad. Nuestra colega Valeria nos brindó un contexto bastante amplio y muy interesante al respecto del proyecto que viene por parte de nuestro gobierno federal en cuanto al tratamiento de la salud mental. Y esto tenía que ver con lo que también ella nos decía en cuanto a lo que en estos tiempos, y me refiero a tiempos post-pandémicos, ya suena, se dice en espacios especializados como lo que será la siguiente pandemia. Y hacía referencia a la depresión, a lo que muy comúnmente se denomina como los problemas de la salud mental. Es algo que ya desde este momento, ya desde la pandemia misma, y por supuesto que ahorita como un efecto de ella, pues habremos de vernosla con los efectos en la vida emocional de los seres humanos. Sin duda hay que decir, no puede ser la misma después de una experiencia como esta. Sin duda, por las pérdidas, por lo que se movilizó, por todo lo que se transformó en cuanto a la relación con el otro, a partir de la posibilidad del trabajo, de todas las actividades en el espacio virtual eh, que propone el Internet y a través de nuestros aparatos, sin duda no puede ser lo mismo, no puede ser la misma. Y me refiero a la concepción de la relación con el otro y de nuestra vida emocional. Entonces, partiendo de ello, decía, continuamos el día de hoy con este tema, haciéndonos esta pregunta. En tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Y hoy, una vez que nuestro colega Misael Montes de Oca estuvo ya en conversación con la doctora Heiser,
nos propone la doctora la posibilidad de tratar aspectos más y por supuesto también amplios y profundos al respecto de la respuesta del psicoanálisis en tiempos de pandemia. Tocando el día de hoy, iniciaremos tocando un aspecto que nos parece sin duda muy importante y es lo concerniente a los tabúes. Es decir, em, desde tiempos mm, pues muy antiguos, estoy refiriéndome a lo que conocemos desde el contexto de lo propuesto por las religiones y desde ahí la construcción del lazo social, sabemos, y en algunos programas tiempito atrás ya lo tratamos, sabemos que la creación por parte de los seres humanos del tabú y en la función de este dentro del lazo social es sin duda un aspecto muy fino, muy interesante a conocer y conocer a profundidad en la constitución de nuestra vida emocional. Entonces, hoy en día, vuelvo al punto, en este tiempo post-pandémico, es sin duda muy interesante que tratemos, que hablemos al respecto del tabú, de los tabúes y en lo concerniente a ello, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Bueno, después de esta breve, espero haya sido breve, introducción, querido público, es martes, saben que como tal es el espacio de palabra de hombre y hay que decir y decirlo con mucho gusto que tenemos casa llena. Solamente como un paréntesis y por supuesto para nosotros muy sensible decir que, chin, aún no contamos con la presencia y participación de nuestra querida doctora Adriana Lozano, quien, como lo hemos dicho, está todavía disfrutando de un periodo vacacional. Esperemos ya pronto que vuelva, que esté aquí con nosotros. Sin duda, su voz, su pasión, su trabajo son pues necesarísimos para nosotros en este espacio. Entonces, bueno, dicho esto, al mismo tiempo ya mencionaba casa llena, estamos casa llena en este martes de Palabra de Hombre y estamos aquí los varones del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para armar esta conversación y para no extenderme todavía más, los digo de golpe y corrido y ya entramos directo en la conversación. Los digo, me refiero a la presentación de mis colegas que estamos el día de hoy que son el psicoanalista Oscar Hernández, nuestro colega Néstor Eduardo Juárez, por supuesto, ya está aquí con nosotros después de que la semana anterior no pudo, nuestro colega, querido colega Einar Hernández, nuestro colega, quien asumo, porque lo veo ya ávido de tomar la palabra, quien comenzará ahorita con la línea del trabajo, nuestro querido colega, el psicoanalista Misael Montes de Oca, y Germán López Díaz es mi nombre y es quien habla, y bueno, y quien cede la palabra a nuestro querido colega Misael. Sí, ahorita el psicoanálisis, bueno, ahorita que usted lo decía, Germán, el psicoanálisis da respuestas, no es que tenga todas las respuestas, ¿no? Pero creo que sí es muy importante hacer énfasis en lo que ahora en nuestra época es posible responder desde el psicoanálisis, ¿no? Incluso, me atrevo a decir, desde sus orígenes mismos dio respuesta a una, pues casi epidemia, ¿no? Que era la histeria. Sí. Entonces, creo que será importante ir enfatizando que el psicoanálisis en la cultura tiene un lugar muy importante desde que existe, hace ya casi 120 años, ¿no? Eh, en ese sentido, de dar las respuestas, ¿no? Creo que forma parte ahí importante en el contexto en que usted nos decía, Germán, de la semana pasada, en relación a la llamada salud mental, ¿no? Que no es propiamente un término del psicoanálisis, pero que así se maneja pues a nivel de gobierno, a nivel de cultura, en fin. Eh, Creo que es importante mencionar que también, si la pandemia es lo que ha venido que va a tener el efecto, ¿no? Fuerte, ya ha tenido el efecto fuerte de golpe en nuestra vida anímica. Y ahorita en lo que vamos a conversar en relación a los tabús no existen, creo que también forma parte de programas en donde hemos hablado sobre el empuje de fracturar
y lo que hace el lazo social, ¿no? Hemos hablado también del empuje, de cómo se promueve la perversión, pero aquí me refiero a la perversión desde cómo se puede nombrar desde un discurso de la moral, de la religión, es decir, todo aquello que corrompe, ¿no? Dicho así, no desde el psicoanálisis. Ya desde el psicoanálisis hablaremos o conversaremos eh, qué es lo que desde la perversión, a lo que apunta, vaya, la perversión, eh, en relación al lazo social, ¿no? Y el efecto que puede tener y que tiene ahora la promoción, por ejemplo, de, eh, ahorita que mencionó la religión, de cómo la religión para otros discursos, podemos mencionar, o puedo mencionar ahorita de pasada, eh, el discurso trans, que viene desde ahí, desde los discursos trans, o los que buscan liberar, ¿no?, a los seres humanos de las caretas de la religión y de la moral falsa que puede tener la religión, ¿no? Las restricciones que pueden tener. Pero creo que ahí hay no una ignorancia, sino que más bien apunta justamente a destruir lo que ha servido a lo largo de la historia de la humanidad para hacer lazo social. Y que ahí, bueno, en los tabúes, por supuesto, son muy importantes, en donde se puede sostener algo como inaccesible. Me atrevo a decir, en la línea de la religión, incluso hablar de lo santo, ¿no? De aquello que no, por ejemplo, en la religión judío-cristiana, de aquello que no se puede representar, ¿no? Hay una prohibición de representarse la imagen de Dios, sobre todo en la tradición judía, ¿no? Y sostenerlo así es, digamos, también para, como se dice en esa tradición judía, ¿no?, para evitar ciertos efectos, digamos, que puede haber en el ser humano de corrupción, ¿no? Aquí todavía estoy en la línea moral de la religión, pero que se sostenga algo como inaccesible, curiosamente, bueno, pues el ser humano lo sostiene, ¿no?, los crea. Eso ahora también lo podemos conversar, cómo esa creación del ser humano es la que permite sostener un lazo social y que ahora incluso ahorita que lo escuchaba Germán en el contexto que nos daba, eh, pensaba también en el discurso de los derechos humanos, cómo se desliza desde el discurso de los derechos humanos también, a si bien se promueve la libertad de culto, hay ciertas figuras desde la religión que pueden ser consideradas como opresoras y que hay que quitarlas, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí, sí, porque no convienen a la libre expresión del ser humano, ¿no? Entonces entramos en estas aparentes contradicciones, ¿no?, o choques, mejor dicho, en relación a la función que puede tener el tabú en el lugar del lazo social, ¿no? Entonces, por supuesto, bueno, platicando, conversando con la doctora, eh, la respuesta a la que nos lleva para conversar es que los tabús no existen, ¿no? Entonces, siempre es eh, apuntar a quitar, digamos, las máscaras, ¿no? Ir hacia lo real, diríamos, rápidamente, pero en aquello que nos deja, al menos para nosotros, el compromiso de conversar y dar cuenta de por qué los tabús no existen, ¿no? Rápidamente yo podría contestar, bueno, el ser humano los crea, ¿no? Los crea para sostener, sí, el lazo social, algo inaccesible, y también pueden ordenar en él mismo, en cada uno, el sostener algo inaccesible, un imposible, y entonces hay dinámica, ¿no? Podríamos decir rápidamente hay dinámica. Pero sobre eso, bueno, podemos, por supuesto, conversar y que ahorita la época, y lo hemos discutido, ha sido una línea muy importante, creo yo, de los programas,
cuando hablamos de la época y del empuje a la perversión, Ujú. eh, de cómo ahora es la propuesta justamente de destruir, por un lado, los tabús, ¿no? ¿Sí lo digo bien, los tabús o son los tabúes? Tabúes, Tabúes, sí. ya ve, mal, H. Los tabúes, ¿no? Pero ir fracturando estas figuras de la religión, de la Ajá. moral, para que entonces, bueno, y para que surja de la propuesta, o surge la propuesta de ser perverso y ser feliz, ¿no? Es Que decir, fíjese, ya de forma directa lo que usted ahorita nos introduce, Misa, de la conversación con la doctora, sí, es tremendo, me hizo pensar ahorita de inmediato el decir, el señalamiento de la doctora en cuanto a los tabúes no existen, y usted decía, bueno, apuntando directamente a lo real y apuntando también lo que me hizo pensar ahorita inmediatamente es a la participación subjetiva porque quedándonos en una concepción de los tabúes como existentes, como el hecho de que existen, entonces para el sujeto y sobre todo para el grueso de una comunidad, me parece que esa idea los exime de la participación subjetiva en la creación y sostenimiento del tabú. Entonces, es un señalamiento muy fuerte porque entonces de inmediato introduce con esto la doctora la fractura y decía yo, introduce el hecho de en este momento decir cuál es la participación de cada uno de nosotros en la creación y en el sostenimiento del tabú. Porque si entonces cuestionamos la existencia, si el tabú, los tabúes no existen, entonces, bueno, pues sí, de inmediato me vienen preguntas como, cómo fueron creados, quién los creó y cómo los hemos sostenido. Y entonces esta posibilidad como conversación en este momento sí me lleva de inmediato, no tengo respuesta todavía, espérenme un poquito, pero sí me lleva de inmediato a pensar entonces en los tabúes de hoy, digámoslo así, es decir, en cuáles son las creaciones en la línea del tabú que hemos hecho en tiempos actuales. y es que la expresión de los tabús, comúnmente, ¿no? En la vida cotidiana es, ay, eso es tabú. Es decir, en un dejo de descalificar eso es lo que hay que quitar, ¿no? Como si estorbara a algo, ¿no? No sé si les ha pasado que cuando se escucha esa frase, bueno, a mí me pasa cuando la escucho muy despectivamente hacia el tabú, ¿no? Eh, es con ese dejo de desprecio de que, bueno, me impide y entonces hay que quitar el tabú, porque, bueno, finalmente lo que me impide ahí es a lo que yo quiero acceder, ¿no? Rápidamente, sin restricción. Mm. Ujú. Pero habría que preguntarnos ahí por qué unos sí y otros no, que es una pregunta que siempre hemos tratado de poner sobre la mesa, ujú, no solo en función de la función que tiene un tabú, ajá. Me refiero más ahorita en una línea moral, ¿no? Eh, Sino también cómo sostener eso de inaccesible, ujú, al sujeto lo puede calmar, lo puede tranquilizar. Me refiero a ¿cómo decirlo? Ahorita, bueno, lo voy a dejar en que no está a merced de él mismo de tenerlo todo, ¿no? Ujú. No hay ese punto de voracidad, sino que si algo se sostiene como inaccesible en él, sostenido por él, me refiero a una persona, entonces hay esta suerte de detenimiento, de límite, si lo puedo decir de esa manera, pero me gusta más decir que algo me va a detener, ¿no? Para decirlo quizás con Freud, un dique, ¿no? Los Mm. famosos diques, Ujú. el dique moral, ¿no? Si no me equivoco. Ujú. Pero es algo que le va a permitir al sujeto, pues, no enloquecer, ¿no? Fíjense que Ujú. ahora que hace rato que mencionaba Germán que pues sí, inició este lunes el ciclo escolar y pues ya hasta donde entiendo en toda la República pues regresaron los niños, los adolescentes, los jóvenes, ¿no? Toda la población estudiantil.
En este trabajo con la SEP, nosotros tenemos en USAID que cumplir 4 años y después de esos 4 años nos mueven de escuelas, ¿no? Para que no se generen vicios, este tipo de cosas. Para no hacerles el cuento tan largo, a mí me cambian de escuela y estoy justamente en una escuela que está en la zona militar. Mm. Eh, Acá, a un lado, digamos, del nuevo aeropuerto, Ah, eh, ajá. ¿cómo se llama? Ay, se me El fue el nombre. Felipe Ángeles. De Felipe Ángeles, sí, pero en Santa Lucía, ¿no? Es decir, Ajá. la escuela está dentro de la zona militar, es una escuela de militares, es decir, los alumnos que asisten son de puros militares, no es exclusivo, ¿no? Dan como una pequeña apertura a ciertos fraccionamientos o poblados aledaños, pero realmente la escuela es para hijos de militares, ¿no? Entonces tienen aquí sus casas, sus construcciones, toda una zona militar propiamente, ¿no? Está bien dicho zona militar. Bueno, eh, y los cambios son distintos. Si bien voy a decir algo muy rápido, también ustedes saben, no sé qué tanto nuestros radioescuchas sepan que pues ya se anunció el nuevo plan curricular 2022, es decir, creado también paralelamente con esto de la nueva modalidad para la salud mental, también se está haciendo en educación, viene el nuevo plan curricular. A mí me parece muy rico en ciertos aspectos porque abre la posibilidad de que, digamos, lo que son temas y contenidos realmente se lleve a lo social, a la vida cotidiana. Me hizo pensar mucho, no me voy a extender, me hizo pensar mucho en lo que nosotros insistimos en Freudiana Radio, en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, que las cosas estén en la vida cotidiana, que la vida está en la vida cotidiana. Me hizo pensar mucho en eso es muy cercano, no me voy a extender, porque no es a lo que quiero llegar. Eso me pareció muy rico, pero la otra parte que para mí es de análisis, de crítica, es que lo que va a ligar, lo que trae este nuevo proyecto es la comunidad, digamos, al centro, vamos a decirlo así, ¿no? Que los chicos traigan sus saberes y sus aprendizajes de la comunidad, de su identidad, de su cultura. Es decir, esto que el presidente ha impulsado desde que llegó, de que no perdamos la identidad de nuestra historia, todo eso, ¿no? En eso es muy rico. Bueno, pero lo que me parece de crítica, de análisis, de justamente de desmontar, porque a mí me parece que esa es la respuesta que el psicoanálisis siempre ha dado, ¿no? este, Quitar los velos, ¿no? Mostrar lo que está de fondo. Lo que me parece crítico es que lo que va a articular todo esto son los nuevos discursos, es decir, inclusión, equidad, Ajá. lo cultural. En eso me parece, híjoles, muy contaminado de los nuevos discursos y en eso creo que también va a ser rico, por lo menos para mí, la discusión. ¿Hacia dónde quiero ir con todo esto? Eh, Al estar en esta escuela, y que si bien veo que el sistema educativo ya está atravesadísimo por estos nuevos discursos, la equidad, la inclusión, ya están llegando los nuevos libros de equidad, es decir, está ya permeada por esto. Bueno, paradójicamente, y los derechos humanos, y entonces los maestros han entrado desde hace muchos años en muchos conflictos con todas estas libertades, es hacia donde quiero ir apuntando, ¿no? Hay mucha libertad, ya todo es posible, ya todo es derecho, ya todo es equidad, ya todo tiene que ser inclusión, y los maestros se pierden en donde no hay diques, como decía Misa, ¿no? Hacia allá quiero ir llegando. Ya no hay diques, ya no hay límites. Paradójicamente, en esta escuela, al llegar, me doy cuenta que hay reglas y normas muy claras que incluso yo desconocía. Para empezar, entra uno a la zona militar y es como, pues, es propiamente como casetas de cobro, ¿no? Como las que hay afuera de cada ciudad. Uno pasa y pues a uno le piden la documentación y al entrar ya hay reglas que la mayoría de ellos ya saben, los que somos nuevos no las saben, pero uno las identifica inmediatamente. Todos prenden sus intermitentes y todos respetan el señalamiento de ir a 30 de velocidad. Entonces uno se ve en la obligación de bajar la velocidad.
Y sin que uno le hayan dicho las reglas, uno las capta rapidísimo, ¿no? De, bueno, todos van con las intermitentes, yo también las tendría que aprender. Todos van a baja velocidad, supongo que es una regla. Es decir, uno va deduciendo, ¿no? Pues uno no es tonto. Uno va deduciendo y uno se Ujú. acomoda. Y Pero está en una conforme han zona pasado militar, ¿no? una zona militar, y No sé. conforme uno, exacto, exacto, y además sí, no sé, pues hay cámaras y los militares andan caminando por todos lados, y pues, están atentos de todo, ¿no? Y conforme van pasando los días, pues me voy observando más cosas. Yo realmente no he preguntado las reglas, pero voy observando más cosas. En la mañana, que es muy temprano, donde todos entran y que todos entramos por la misma puerta, estas casetas, llegan, por ejemplo, todos los trabajadores que supongo que están en una industria, no sé qué hay, es todo un complejo lo que hay acá. Yo estoy en el campus académico, es donde están toda la zona escolar y todo eso. Bueno, entran y antes de pasar la caseta, todos ya se ponen su casco. Es decir, entran con casco. Ya saben, hacia donde quiero llegar es que paradójicamente se está empujando con los discursos a que todo sea inclusión, a que todo sea derecho, a que ya no haya límites, a que todo sea equidad, y paradójicamente esta escuela, con esas reglas tan simples, funciona muy bien. Bueno, esta zona, no la escuela. Con esas zonas, y la gente se va ajustando, porque yo no los veo, digamos, ni frustrados, ni reprimidos, ni... Se van ajustando muy bien como en una adaptación, no me gusta la expresión una adaptación, y van funcionando muy bien, y la zona funciona muy bien. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que pues ojalá no volvamos de lo que empujan los discursos a el sin límites, lo que tanto se ha hablado en estos programas, ¿no? El sin límites, al viva la pepa, y más, ojalá se pueda recuperar, no lo digo en un sentido religioso ni moral, sino porque es necesario, a una situación en donde pueda haber diques, lo que usted decía, Misa, ¿no? Donde pueda haber ciertos límites, Es que porque justamente operan. la cuestión no es el problema no creo que sean los discursos de inclusión, sino a lo que pueden apuntar y de lo que el sujeto puede hacer, cada persona puede hacer del discurso de inclusión o de los discursos de inclusión, de entonces, si todo, bueno, si ahora yo valgo en los discursos de inclusión, o desde ahí me coloco, voy a destruir toda prohibición, voy a destruir lo que se me oponga a lo que yo quiero y como yo lo quiero, me apoyo en la inclusión y se lo impongo a todos y destruyo lo que para el otro puede ser un valor, como un valor moral, ¿no? De ahorita que un valor moral X, ahorita que se anda discutiendo de no pintarse el cabello o pintarse el cabello si las escuelas lo van a permitir o no, ¿no? Pero no tan lejos, lo que usted decía desde el inicio, ¿no? Que lo están cambiando de zona para que no se vicie la relación, me imagino, ¿no? Para que no se vicie X cosa. Ya desde ahí, pues bueno, vemos cómo puede operar, cómo es evitar ciertas, bueno, evitar cosas que vayan en contra del lazo social, ¿no? O de reglas, en fin. Pero ¿qué tal cuando se entra a la zona militar que usted nos describe muy bien, ¿no? Ajá. Sí, por la historia que tienen o tenemos con lo militar en México, ¿no? ¿Qué tal derechitos inmediatamente? Hayan o no cursado o asistido al servicio de militar nacional, sobre todo que antes era para, bueno, los de nuestra edad, antes era para los hombres nada más. A mí me tocó marchar y ahí era disciplina militar de derecho, pero en serio. Y no es lo mismo la vivencia, vaya, ahora sí, la vivencia de un sujeto que dice, bueno, aquí hay un orden, ¿no? O lo sigo o algo puede pasarme. Es decir, va a Ujú. haber una sanción, ¿no? Entonces, lo que se puede obtener de beneficio por seguir esas reglas, ¿no? Pero finalmente, es decir, para hacer el contraste con los discursos de inclusión, que no son los problemas como tal, no, yo lo pondría a discusión, si quieren, no es el problema el discurso de inclusión, sino
que es la vía perfecta para imponer al otro, Ujú, que ahora tiene que ser tomado en cuenta por derecho, y como me valgo de los derechos humanos o de la inclusión de todo lo que pueda, y voy a destruir todas sus figuritas ahí lindas de moral que han construido, porque no sirven, ¿no? Porque ahora tienen que incluir todas las diferencias. Y me tienen que incluir a mí, que si me molesta la, la figura X religiosa, pues que se destruya. ujú. Y es, Me, pero con toda la fuerza, ¿no? me hace pensar, Misa, ahorita que ya mismo nos lo propone y nos lo propone como también algo a conversar, me hace pensar en el sustento de estos discursos, particularmente el que está citando, el discurso de la inclusión. Vaya, ¿cuál es su origen y su sustento? Y en lo que pienso inmediatamente es en lo legal, cosa que también hemos introducido ya aquí en nuestros programas. Cómo el sustento, cómo el fundamento viene de orden legal, o sea, es decir, dentro de lo que se establece desde un cuerpo jurídico y sus representantes, y cómo no es algo que surge, a diferencia del tabú, como una creación de índole psíquica. Y creo que eso es algo que marca una radical diferencia y que también marca el efecto que hemos señalado, que tiene cada uno de los dos en el lazo social. Entonces, pensándolo así, en lo que pienso es, valga mi redundancia, es en lo siguiente, que en tanto que el fundamento de estos discursos sea lo legal, termina por ser, por lo tanto, una imposición al otro, una imposición en la comunidad y con los efectos emocionales en tanto tal, en tanto que es una imposición. Y digo efectos que puede ser, por supuesto, digamos, el enojo, la inquina en muchos de los ciudadanos por no querer adherirse a ello y por lo tanto, me parece además que también desde este fundamento, entonces, es una constante, ¿cómo decir? Es como que empuja permanentemente al sujeto a la transgresión del mismo. Y la transgresión, pues simple y sencillamente, en muchos casos, como una defensa de la singularidad, es decir, por defensa de mi singularidad, transgredir aquello que se quiere imponer por la línea del derecho. Ok. Y a diferencia de lo que yo decía de la creación del tabú, decía, obedece a una creación, a una construcción psíquica. Y en ese sentido, voy a tomar el ejemplo de lo que usted ya hace un momentito ya citaba, y claro, tomando pues la referencia que tenemos de Freud, en Freud, y era a los diques. Cuando Freud habla de los diques y lo habla y lo propone además en qué texto tan importante que es en tres ensayos de teoría sexual, si bien parece que es una condición similar a lo que acabo de plantear por el lado de lo jurídico, no es así, ni tampoco es una cuestión impositiva moralmente hablando, sino que cuando Freud habla de los diques, la vergüenza, el asco, la moral, los desarrolla a partir del ejercicio mismo de la dinámica pulsional en los sujetos, es decir, el ejercicio mismo de la posibilidad de la satisfacción erótica en cada uno de nosotros. Y por el ejercicio de la satisfacción, la creación del dique por parte del sujeto, no de fuera, no impuesto, mucho menos por lo jurídico, sino la creación en los sujetos del dique, curiosamente como una forma de ordenar, y aquí quiero decir que no se trata de lo moral de ordenar y limitar, sino de ordenar su satisfacción misma. Es decir, el Claro. ejercicio de su misma satisfacción y en beneficio de su satisfacción es la creación del dique como un ordenamiento para continuar su dinámica misma de satisfacción. Y lo digo de esta manera, digamos, insistente en mi decir, en mi expresión,
porque me parece que aquí es donde ha habido muchas confusiones, interpretaciones del decir freudiano llevado a la moral y desde la moral interpretado así como aquello que tiene que ser para ordenar la sexualidad humana. No, sino que lo que quiero señalar es esta propuesta, esto que dice Freud de los diques, como creación psíquica en pro de la satisfacción erótica misma del sujeto y del sujeto dicho de forma individual, trasladado a la comunidad como la creación de los seres humanos en la relación con el otro, que aquello que hará posible, bueno, que hace posible y que introduce un orden en el ejercicio de la satisfacción erótica, sin que sea esto, por favor, sin que sea esto concebido, por favor, como la imposición moral que vendría de afuera a restringir la vida erótica de los seres humanos. No, bueno, bueno, Eduardo, creo que va, Sí, sí, Misa, gracias. Pues yo quisiera pues retomar algunos puntos de los que ya estuvieron trabajando, pero me parece fundamental, digamos, la respuesta, o sea, la palabra misma, ¿no? Responder desde el único lugar que el psicoanálisis realmente lo hace, ¿no? Es decir, cómo la vivencia clínica, toda la escucha permite dar cuenta pues del ocultamiento, ¿no? De que hacen los discursos en relación a algo tan particular que es la relación que cada sujeto crea con la prohibición, ¿no? Pues me hacen recordar varias cosas, ¿no? Primero, escuchando a lo que nos comparte nuestro colega Einar, ¿no? Cómo, bueno, por un mandato, pues tanto de la Secretaría de Educación como de los mismos protocolos que cada escuela puede ejercer sobre sus profesores, sobre su personal, pues le otorgan, asumen que pues todas las personas que trabajan, que laboran en esos espacios, bueno, van a transgredir la ley, van a pervertir, ¿no? Su forma de trabajo. Entonces, bueno, pues es menester moverlos para que no existan mayores efectos, ¿no? De esas prácticas. Es decir, ya esa es una concepción moral, ¿no? De un sujeto que es radicalmente distinta, ¿no? Como la doctora nos lo señala en este trabajo. Es una postura en cuanto a la perversión muy diferente a la que se aborda en psicoanálisis, ya lo acaba de decir el doctor Germán, ¿no? Lo puntualizó muy bien en cuanto a qué se habla en psicoanálisis, a qué nos referimos al término perversión y lo que se ha jugado justamente en la singularidad, es decir, que pues el hecho de que existe esa posibilidad en cada sujeto, bueno, pues cada uno elegirá o no transgredir, ¿no? Poder corromper el orden social porque de él obtiene pues una felicidad, ¿no? Sin embargo, creo que aquí la cuestión y el tema es muy álgido, es muy importante porque el psicoanálisis justamente creo que la postura ética es responder ante las manifestaciones, hasta ante las propuestas que ya no quedan solamente en un discurso pues encubridor, ¿no? Como lo decía el doctor Misael, que es lo que recuerdo que él iba abordando, que el tabú cuando se habla de él es, bueno, habría que romper los tabús porque finalmente es la seducción. Si yo encuentro en ese rompimiento pues una forma de satisfacción, pues hay que decirle al otro que pues eso hay que eliminarlo, ¿no? Es decir, entonces hay una maldad, una seducción en poder llevar al otro a una forma de goce, pues, en el sujeto, ¿no? Que pone en juego, a mí me parece, llevar al otro, ¿no? A compartir esa misma satisfacción, pero lo que nos ha mostrado la provisión es que justamente es en el cómo un sujeto o la acepta es un punto de desarrollo, ¿no? De la doctora, o sea, lo acepta o la rechaza radicalmente. Y que no solamente va por la línea del discurso o para quedar bien, digamos, ante pues, la sociedad, ante un grupo, ante un otro, sino que en él viva así y lo ponga en práctica, ¿no? Cotidianamente. Que ese es justamente de lo que me parece este tema de, bueno, ¿cuál es la respuesta ante
estas formas de relacionarse con los otros que van en pos, sin moralizar, por supuesto, ¿no? En modificar el lazo social, pero disfrazado. O sea, creo que en algún punto, pues sí, creo que ya ni siquiera es un disfraz, ¿no? Ya se puede decir abiertamente eh, que el disfrutar, el tener una experiencia pues placentera en relación a cualquier perversión a la que cualquiera tiene acceso, eh, es pues un derecho, ¿no? O sea, elevar a nivel de derecho, me parece que esa es en lo social, lo que pues de lo que muy poco se habla y sobre todo de lo que muy poco se lleva a cabo pues una acción, o sea, se pone en acto pues una respuesta, ¿no? Entonces creo que pues todo lo que se va abordando es muy Sí. importante porque justamente es donde nos colocamos, ¿no? También nosotros Eh, en relación a esa perversión. y es que en lo que puntualizó, ahorita lo que viene diciendo Néstor, lo que decía Germán, no viene de fuera. Entonces, no es exterior, es una creación del sujeto. Incluso la moral, ¿no? Tiene, es decir, es decir, lo que Freud recoge es la vivencia del sujeto, en lo que puntualizaba, que me parece muy importante lo que decía Germán. Pero entonces, bueno, con lo que yo no estaría de acuerdo es que el derecho es algo exterior, en la lógica que lo manejo, sino más bien también es lo que sostenemos como personas, que el derecho finalmente lo ha creado, es una creación humana, ¿no? Es decir, sí, lo vivimos como una cuestión externa, ¿no? Que se aplica, ¿no? Se hace valer el derecho, podemos decir, ¿no? Vivimos en un estado de derecho. Pero ¿quién lo sostiene finalmente en última instancia? Pues los sujetos, ¿no? Lo bello ahí es la experiencia de que es exterior, ¿no? Que algo abstracto llamado derecho funciona casi como la vivencia de Einar de entrar en el campo militar, que ya la atmósfera externa a mí funciona y o me porto bien, ¿no? Saludando a los militares o voy camino derechito, hasta yo creo que Einar iba derechito, ¿no? Sacando el pecho y sumiendo la panza. Son las Señor, sí, instrucciones. señor. Exacto. Porque si no, bueno, yo que hice el servicio militar en la Marina, era los marinos te comportas, si no, los castigos eran clásicas flexiones, ¿no? Órale, 50 lagartijas, ¿no? Te mueves un poquito, un centímetro, mientras estás esperando bajo el sol, eh, digamos, en la formación de los batallones, te mueves un centímetro, castigo, no había de otro. De que lloras o te quejas, no, 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 aquí no hay lugar para el llanto o la queja. Ahora, castigo. Es decir, se aplica una disciplina, a eso me refiero con el castigo, ¿no? Y entonces, pues bueno, eh, es decir, se vive exterior, por supuesto, pero a lo que iba es la vivencia de quienes sí reciben eso como, bueno, está el derecho que me ampara, ¿no? Está un Dios que me escucha, ¿no? Está la moral que, bueno, o mi moral que a mí me indica para dónde ir, ¿no? Es decir, es una vivencia que, es decir, como en cada persona opera y pues es muy, lo puedo decir, es muy de un bienestar, ¿no? De una felicidad. Puede ser de una felicidad. Pero cuando eso se comienza, como en la época que nos está tocando vivir, se comienza a degradar. Es decir, que vivir así es degradante. O sostener una vida en figuras de lo moral o de la religión, como eh, de todavía creer que van a llegar se van a se van a abrir los sellos del apocalipsis. Bueno, por favor, eso ya es antiquísimo, ¿no? Me refiero a que todo eso se está atacando y fracturando como si no tuviera un valor de creación para cada persona y que eso sirve también no solo para el lazo, sino para que una persona pueda sentirse amparado, ¿no? Fracturarlo es dejarlo en el desamparo, ¿no? Fracturarlo es, digamos, como lo que venía diciendo Eduardo,
que se imponga otra forma de placer, ujú, y que el mío se aplaste, que ya no tenga lugar. Entonces, eh, no por nada, también en conjunto con el COVID, la experiencia con el COVID, pues viene toda una pandemia de salud mental, ¿no? Y bueno, de la llamada salud mental. Pero también ya veníamos viviendo las crisis de angustia, o llamada en la terminología de salud mental, de ansiedad, ¿no? De ataques de pánico, ¿no? También como se nombran. Estas irrupciones que vienen sobre todo en los jóvenes últimamente, uh-huh, porque no hay algo que los sostenga. Uh-huh. No hay algo que los sostenga externo, eso sí, ahora sí externo, uh-huh, de referente para ordenar lo que les pasa. Uh-huh. No como y aquí no es para hacer una cuestión melancólica, ¿no? Pero es decir, ay, el pasado era mejor. No, 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 no. Sino como antes creer en algo ordenaba la experiencia, ¿no? Subjetiva. Creer en algo daba la vivencia de un referente. Uh-huh. Pero volviendo, y para no, bueno, para concluir diría, la cuestión es que no nos vayamos en la finta de que es externo, sino cómo el sujeto internamente ya lo ha construido desde, diría, tiempo atrás. Lo ha construido y solo se lo encuentra en lo exterior. Lo encuentra y dice, ah, hay un orden, ¿no? Ah, ok, estoy amparado, ¿no? Esa me parece que es y ha sido, si es que lo puedo expresar así, es y ha sido la respuesta que el psicoanálisis da, ¿no? O que siempre ha dado. ¿Cuál? Lo que usted acaba de decir. Para no irnos en la finta, o que está muy bien planteado cuando en su conversación que tuvieron usted y la doctora dice los tabúes no existen, ¿no? ¿Sí fue así? ¿Los tabúes no Sí, existen? sí, sí, sí. Es decir, ¿qué es lo que está ahí muy claro y que creo que a todos pues al ser analistas, la respuesta de la doctora nos deja muy claro y que yo me atrevería a decir que esa es la respuesta que el psicoanálisis siempre ha introducido desde su aparición, desde su creación, por valga la redundancia, su creador, Sigmund Freud, ha introducido a la cultura. ¿Cuál? El no irnos en la finta, ¿no? Eso es lo que el psicoanálisis le ha entregado a la humanidad, a la cultura, en el sentido de que hay algo que se encubre, hay algo oculto, y el psicoanálisis vino a entregar en ese sentido la respuesta, no la respuesta en el sentido de algo cerrado, ¿no? De, miren, es esto, sino la respuesta en el sentido de que es algo encubridor, siempre se trata de algo encubridor. Me refiero como los fenómenos sociales, ¿no? Las respuestas sociales, las conductas, todo lo que se organiza. Eso es encubridor en algo. Entonces, ahorita escuchándolo, me hizo pensar que justamente esa es la respuesta que el psicoanálisis siempre ha dado. No irnos en la finta de lo exterior, no irnos en la finta, no sé, de la moral, no irnos en la finta del derecho, no irnos en la finta de la libertad, ¿no? Es decir, el psicoanálisis lo que le da al ser humano es, no se va en la finta ni de lo positivo, pero tampoco se va en la finta de lo negativo, ¿no? No se va en la finta de que, ay, pues hay que crear una sociedad del bien, pero tampoco una sociedad del mal, sino va justamente desentrañando lo que está de fondo, que lo decían ustedes muy bien, el sujeto crea ambas cosas, tanto el derecho a, vamos a decirlo así, lo podría decir así, a gozar, como la prohibición que también se puede introducir, pero él la Algo que crea. sí, algo que se han hecho del psicoanálisis y de lo que se han valido, por ejemplo, ciertos discursos de izquierda, espero estarlo diciendo correctamente, pero bueno, es inspirarse en el psicoanálisis y prostituirlo como el psicoanálisis y Freud medio que en lo que leí habla de levantar las represiones, entonces, y el gobierno me reprime, o los estados reprimen, pues voy a ir en pos de que ahora se caiga todo orden, uh-huh, para que el sujeto sea libre, ¿no? Se emancipe de toda figura que reprima, ¿no? Entonces, Doctor para eso sí lo Misael, han usado, ¿no? Dígame. doctor Misael, es que incluso esto que usted viene comentando
pudiera ser posible porque hay una confrontación, porque se puede hacer de frente. Pero ahorita, con el desarrollo del trabajo que han venido haciendo, por cierto, muy buenas tardes, colegas, muy buenas tardes a nuestro público. Y apenas aparece Oscar Sí, tomando es el que ahora sí me micrófono. tardé en participar, los vengo escuchando y digo, ¿por dónde voy a abordar y por dónde los voy a abordar? Principalmente porque antes del programa, me puse a investigar, pues sí, rápidamente, sobre todo lo que usted bien nos comparte, doctor Misael, sobre lo que nos dice la doctora Heiser, en relación a la corrupción, que desde luego hay una perversión de la cual habla el psicoanálisis, sin embargo, abordar, ¿por qué no?, esta corrupción en lo moral. Y eso es algo que tiene el psicoanálisis y que la doctora nos ha transmitido, lo fino, con respecto a la posibilidad perversa del ser humano. Sin embargo, cuando apunta también hacia hacia la corrupción, y entonces es cuando yo me empiezo a cuestionar, ok, ¿qué es la corrupción? ¿Qué es la perversión, desde lo moral? Y eso me va llevando, esto es lo que les quería compartir a ustedes de mi investigación, de la investigación que pude hacer, es cómo esta perversión o esta corrupción va a llevar a torcer, va a llevar a deformar ciertos actos que al parecer tienen pues no sé, un fin bueno, lo podemos decir, o sea, tienen un fin de bondad, ok, pero cómo se va a ir arrastrando, cómo se va a ir poniendo en juego algo para, como lo había dicho hace un momento, pues para deformarlo. Y entonces, en esta línea que iba siguiendo, caigo en que va a tener una característica de lo siniestro. Y cuando escucho siniestro, me lleva a pensar en un dicho, que regularmente es un refrán, es un dicho popular, de no hagas con tu mano derecha lo que no quieres que sepa la izquierda o la siniestra, ¿no? Hablando de diestro y de siniestro. Pero lo más increíble, lo más, pues sí, impactante para mí, es cómo al momento de acordarme de esta frase e ir a rastrearla, a decir, ok, ¿de dónde surge? Si es verdad que es un refrán que circula comúnmente, me doy cuenta que no, que esta frase está en un evangelio. Entonces, ¿cómo se puede tomar esa frase de un evangelio que lleva un mensaje completamente distinto y se usa como un refrán para, pues sí, para transmitir el mensaje que es necesario ocultar en ese ocultamiento? Y eso es como que les quería compartir ahorita desde el inicio del programa, pero si es que no sé cómo lo voy a abordar y ya ahorita ya tuve la Bueno, oportunidad de hacerlo. pero es que la pregunta también es, ¿por qué unos sí ceden a esa perversión y por qué otros no? Pero aquí perversión me refiero a lo que viene diciendo Oscar de la moral, ¿no? Es decir, o bien, podemos decirlo de otra manera, ¿no? ¿Por qué se ha cedido a la corrupción, ¿no? Lo que se ha promovido, por ejemplo, que también lo hemos hablado mucho en relación al gobierno, y que se ha criticado por ser un discurso mesiánico, ¿no? Pero vemos cómo eso ha causado escozor, ¿no? De cómo se atreve a hablar de abrazos no balazos, ¿no? Cómo se atreve finalmente a hablar de una línea más amorosa, ajá, es decir, promover un lazo social y sostenerlo, uh-huh,
y vemos el empuje contrario, ¿no? Me refiero a la oposición al discurso que se sostiene desde la presidencia, representada por un hombre, ¿no? Pero cómo eso levanta el peor de los rechazos, ¿no? Bueno, voy a quitar el peor, levanta rechazo, ¿no? Y a lo que voy es cómo va cediendo el sujeto, las personas, no, no estoy de acuerdo con que se proponga abrazos, no balazos, ¿no? Que la figura es genial, ¿no? En lo que venimos diciendo, ¿no? De abrazos, no balazos. Y mucho jugaron con eso en internet, con los memes, ¿no? De que recibían balazos queriendo abrazar a los delincuentes, ¿no? Otros hacían ironías de que los delincuentes realmente se conmovían frente a las personas que les decían dame un abrazo y entonces dejaban las armas, ¿no? Y lloraban conmovidos. Pero entre el chiste y la broma, es decir, entre esas ironías, no se aleja mucho de que habrá quienes, es decir, apelando a lo que decía Germán de lo interno, y sobre todo también poniendo tal vez un contexto más freudiano de la pregunta que que les lanzan a Einstein y a Freud, ¿no? De por qué la guerra, es decir, como punto también a considerar de por qué unos sí ceden y otros no. A aquello de su satisfacción que se va a jugar en destruir al otro, en destruir, en lo que venía yo diciendo, el lazo social, ¿no? Cómo hay quienes sí pueden apostar por lo que en ellos está constituido de sostener, eh, podemos llamarlo 4T, o podemos llamarlo el amor, o podemos llamar apostar a que algo sea posible, que no destruya mi relación con los otros, ¿no? Ese algo sí me refiero al amor, pero como apuesta, ¿no? No como una garantía. Porque mucho se tiene que dar para que el amor sea posible, ¿no? Y lo que hemos estado viviendo, no sé si lo han vivido de esa manera, es la mayor de las oposiciones a que, por ejemplo, el país se sostenga en un cambio radical de erradicar la corrupción, sí en lo moral, pero nosotros sabemos que se desliza. Lo que se desliza es el empuje a la perversión, y que los sujetos puedan abrazar, es decir, hacer valer su perversión desde el derecho e imponerla a todos, ¿no? Pero me refiero aquí ya a la perversión, no en lo moral, sino de lo que de mi satisfacción voy a realizar a como dé lugar, pero digamos, aplastando al otro, ¿no? Sí, colegas, hay algo que desde el mismo planteamiento de este tema y de los pues temas anteriores del mes, se me ha surgido y creo que es otro punto que regularmente no tiene demasiado peso, es si podemos tomar en consideración que existe, por un lado, como participación, como colocación subjetiva, singular, pues la postura de un sujeto en relación a la prohibición y de la satisfacción, ¿no? Obtenida por la transgresión de, pues, de la ley, pues de aquello que, bueno, nombramos tabú. eh, o sea, ¿cuál es el tratamiento que hay para el conflicto, ¿no? Que surge o que puede surgir en un sujeto porque me hizo pensar toda esta propuesta de la doctora en el poder hablar y tener esa flexibilidad, ¿no? Como lo proponía, como un reto, ¿no? Para nosotros que estamos pues jugándonos, por supuesto, desde la vivencia, ¿no? Tratar que no sea tan teórico la transmisión para nuestros escuchas, pero sobre todo para nosotros mismos, me lleva a pensar del conflicto que puede surgir, ¿no? En, en la relación con lo prohibido, ¿no? Como constitutivo, como lo que permite hacer un lazo social
y lo que eso implica para el sujeto mismo, ¿no? En su vivencia, cómo se aborda, ¿no? En lo social, porque bueno, si bien está, por supuesto, esto que es muy claro, ¿no? Que lo propone tanto el doctor Germán como el doctor Misael, bueno, de que en apariencia es algo externo, y que, bueno, simultáneamente es interno-externo, por supuesto, pero el conflicto en relación a la prohibición y que también tiene efectos, ¿no? Y y hay una dinámica, toda una dinámica psíquica en relación a esto. Bueno, hablar, o sea, yo les, como les propondría, ¿no? Que propondría hablar acerca de esta experiencia, de los efectos para un sujeto que puede tener, pues la decisión subjetiva de colocarse en un lugar, porque hemos hablado acerca, bueno, pues sí, se puede encontrar una felicidad en el no obtener una satisfacción, ¿no? En la perversión, en la transgresión, sino pues decir para él mismo, bueno, pues yo no gozo con esto, yo no no es la manera que me quiero relacionar con nosotros, pero en algún momento eso se puede fracturar, eso se puede tocar, y eso, bueno, pues desde los discursos jamás se va a hablar, ¿no? De eso íntimo, eso singular en cada sujeto que se puede gestar y se gesta, ¿no? Creo que la experiencia analítica, pues justamente abre un espacio para que un sujeto pueda hablar, ¿no? De ese conflicto en relación a haber transgredido una ley cuando pues es así de impactante, ¿no? Cuando un sujeto, pues sí, o sea, porque no, o sea, somos sujetos en ese sentido, pues no hay una garantía de nada, ¿no? En nuestra vida afectiva, anímica. Entonces creo que retomar, al menos para mí, esta parte del conflicto, pues me surgió como algo que ha sido una línea de trabajo con la doctora en relación a si hay una fractura. eh, Propuesta por el psicoanálisis es que existe un sujeto con un conflicto inconsciente. ¿Y quién habla de ello? ¿Cómo lo abordamos? Bueno, creo que el psicoanálisis pues tiene un lugar preponderante en la escucha analítica para poder tratar eso, ¿no? Que no sea pues un semblante. Ujú. El- eh, claro, también pienso de inmediato, Eduardo, con esto que nos dice, en tanto que con esto que nos dice me refiero al conflicto psíquico. Y entonces, que podríamos, sí, señalar como algo medular de toda la creación freudiana, la presencia del conflicto psíquico medular en el sujeto a partir de descubrirse, sentirse en una forma muy particular de satisfacción. Ahora, lo que es en ese sentido digno de señalar y que me parece que a lo largo del programa el doctor Misael se ha mantenido en ese punto, señalar como signo de nuestro tiempo el que, recuerdo cuando también dijo el doctor Misa hace rato la expresión de la doctora del viva la Pepa, del que son tiempos ahora donde parece que el conflicto, que usted acaba de mencionar, Eduardo, el conflicto psíquico, pues es casi, casi un lindo recuerdo. Es decir, el conflicto psíquico como algo hasta cierto punto añorado, dado que en las formas actuales de los sujetos del ejercicio de su satisfacción y de poderse valer de recursos para llevar a cabo la misma, lo que no encontramos es la presencia en los sujetos de ese conflicto. Es simplemente, digamos, el empuje a más y más y más y más en la línea de su satisfacción y que obedeciendo a ello, lo que menos escuchamos hoy en día es ese conflicto, es la presencia del conflicto. Y entonces eso me parece que es algo a tomar en consideración, lo tenemos, por supuesto, los psicoanalistas, y reitero, por ser algo medular en la dinámica psíquica, porque entonces de inmediato nos lleva a la pregunta de cuál es el efecto, cuál es la consecuencia en el lazo social cuando el sujeto en el ejercicio de su satisfacción no presenta un conflicto. Cuando ya, como es muy frecuente hoy en día, cuando en el momento de llevar a cabo lo que decide hacer en la línea de su satisfacción, no despierta conflicto. Entonces,
esto me parece bueno, yo lo relaciono con lo que es lo propuesto desde un inicio para el trabajo de esta semana, en relación también con el tabú. Es decir, la relación, desde la relación erótica del sujeto con el tabú, desde el reconocimiento del sujeto que hay algo en el orden de lo prohibido, pues alcanzar determinada forma de satisfacción genera, o al menos generaba en el sujeto, un conflicto. Entonces, en el punto de los tabúes no existen y en el punto actual de la transformación en el lazo social del lugar y de la existencia de los tabúes, entonces me parece que esto viene a cuestionar de fondo al sujeto en cuanto a, hoy en día, en cuanto a sus formas de satisfacción y su posición ante ello. Reitero, porque si no hay conflicto, entonces estaríamos más en presencia de manifestaciones cada vez más en la línea del, digamos, del cinismo en el ejercicio de la satisfacción. Ahí ya ¿cómo decirle? En cuanto al conflicto, ya me puse en conflicto, Germán. Eh, bueno, ahorita voy para allá, para lo del conflicto, pero es que Néstor decía, la transgresión deja efectos, que me parece muy importante no dejar caer, porque sí, evidentemente este empuje que menciona Germán tiene efectos, ¿no? Va a dejar efectos. Quizá no como anteriormente podríamos decir del conflicto, nada más que les digo, entré en conflicto porque no me queda claro qué conflicto, a qué conflicto se refieren. Ujú, sí, es decir, en qué nivel, me refiero en qué nivel a que si el sujeto lo expone, lo dice, de algo que está digamos, en contradicción en él, o cómo. Sí, yo lo que desarrollé hace un momentito es en la concepción del conflicto en un sujeto, el conflicto muy conscientemente dicho, es decir, en el ámbito de la conciencia que puede aparecer Ok, en un ok, sujeto, del ok. conflicto por haber llevado a cabo algo Ujú. en su vida de determinada forma que lo conflictúa, que lo pone en la situación de conflicto, es decir, cómo es posible, cómo me atreví, por qué hice tal cosa, en ese nivel. Y Ah, que ok, ok. lo señalo desde ahí porque desde ahí sabemos ya con todo el trabajo que hace Freud, es más, podríamos decir, bueno, yo puedo decir que todo el descubrimiento freudiano, todo el desarrollo freudiano, pues es justamente a partir de esto que parece nimio o del orden cotidiano, que es la presencia de un conflicto, pero como desde ahí, entonces, y eso como algo medular, para desde ahí llevar a cabo por parte de Freud el descubrimiento y desarrollo de toda la dinámica psíquica. Es decir, es porque hay conflicto en un sujeto, es posible, por lo tanto, de ir a fondo en un conocimiento de sí, de qué lo llevó a hacer lo que hizo y cómo lo hizo, y por qué eso despierta un conflicto. Sí, ya me queda más claro, pero también creo importante que lo Sí, ampliara, ¿no? Porque le decía que ya me estaba metiendo en un conflicto exacto. de como por dónde iba. Pero claro, lo otro, cuando usted decía, ¿cómo no hay, al no haber este punto que señala, ¿no? Lo que sí aparece es eh, esta vivencia directa con bueno, puede aparecer la angustia, ¿no? Ujú. Digamos em, pero intensa, ¿no? No sé si bueno, yo trabajo con universitarios también. En una clase preguntaba, les decía, en una estadística rápida, ¿quiénes de aquí han tenido o sufrido lo que llamamos o se llama un ataque de pánico? Bueno, a mí me sorprendió porque todos habían levantado la mano, ¿no?
Ujú. Si acaso había uno que otro, pero porque no sabían la nomenclatura, ¿no? ¿Qué es un ataque de pánico? Vivir angustia o ansiedad. Ah, sí, 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 claro que sí. Ujú. Qué Y chistoso, digamos, ¿no? Perdón, Misa, qué chistoso, ¿no? Que la expresión es muy clara de ataque de pánico y cómo los alumnos pueden referir a una cuestión de que se les esclarezca la definición, concepción, cuando es si que, algo tiene el ujú, mexicano es que en sus expresiones es muy claro, ¿no? Ataque de pánico. Y cómo al decir ataque de angustia, ansiedad, eso les esclarece, ¿no? Es decir, qué extraño eso. Eh, bueno, hay eh, como, sí, como paréntesis, ¿no? En esto que estamos. Es muy, yo he escuchado cada vez más que la ansiedad se utiliza como nombre, es decir, se nombra la ansiedad para estados muy alterados, de intensidades que no pueden, que no saben qué hacer, que realmente los desorienta, los desestabiliza, pero lo están usando para todo la palabra ansiedad o para vivencias muy intensas. Creo que alguna vez lo conversamos, si no me equivoco, ¿no? Ajá. Que la intensidad la nombraban ansiedad, ¿no? Y cómo lo vivían locamente, ¿no? Ya vemos por acá a nuestra colega Giselle estar en la cabina de controles, de los controles. Y les quería comentar también, por acá nos habían mandado un saludo, aprovechando, A ver. Ana Lisset Martínez, pero fue en YouTube, nada más nos da los buenos días y y nada más. Exacto, y comentar en lo que refiere a Facebook, por ahí no recibimos mensajes, saludos. Esperamos, por supuesto, querido público, que con un tema tan interesante que habremos de continuar en esta semana, el día de mañana, pues, ¿qué pasó? Por supuesto que esperamos que su participación sea mucho más ávida, mucho más nutrida. Ya Y, regresaron a clases. ok, sí, exactamente. Sí, Y fue de terrible el regreso a clases. Bueno, yo que me tengo que ir en la mañana. Híjole, no, no, no. Fue el caos se desató. Pero qué bueno, ¿no? Ya hay vida en la ciudad, ya la eh, dinámica es sí. otra. Bueno, perdón, Germán, lo interrumpí. Exacto. No, no, no. De hecho, pues era nada más reiterar, como lo decía hace un momentito, el que esperamos mucha mayor participación de nuestro público y, por supuesto, hacer la invitación para el día de mañana, miércoles, término de mes, miércoles 31, que estaremos acá continuando con este importante tema. Miércoles, el espacio que ustedes saben es donde ponemos el psicoanálisis al día volviendo a pensar, la oportunidad de que volvamos a pensar lo propuesto, en el sentido de, en tiempos de pandemia, ¿cuál es la respuesta del psicoanálisis? Sí, en este su espacio, Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.